Hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a mi canal. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de pasar, Capricornio. Qué bueno que pasaste. El día de hoy te traigo una lectura referente a la salud. Vamos a ver eh, tus energías en la salud referente a tu salud física, salud emocional y salud espiritual. Así que, Capricornio, vamos a ver, Capricornio. Vamos a empezar en cuanto a tu salud física. Mira, para algunos de ustedes veo que sea lo que están pasando, está la justicia y está en equilibrio. Para algunos de ustedes tal vez lo que están sintiendo, ya sea que están retomando el ejercicio o algo así, que están comiendo tal vez más sano, etcétera, es este equilibrio que hay en su cuerpo que trae como consecuencia, pues, que tal vez no te sientas tan bien, pero es normal porque apenas está equilibrando las cosas. Para otros de ustedes está la justicia con el juicio y lo que trae es una tristeza, la cual pues de alguna manera es provocada por ti mismo, por tus acciones con el juicio. ¿Ok? Entonces, esto que estás viviendo son las consecuencias de o no o no alimentarte bien, o no tener buenos hábitos, y tú no lo quieres aceptar, tú no lo quieres ver, pero es así. Entonces, todo lo que está pasando o lo que va a pasar es que te va a pasar la factura. Esto puede ser tanto físicamente como también anímicamente. Puede ser que haya una situación en la cual tú de alguna manera pues propiciaste a que eh, llevarán estos resultados. Y si estas cosas son emocionales y están impactando en tu físico, es porque, bueno, pues es una situación en la cual, pues, te deja, pues sí, ¿no? O sea, te está afectando de una manera fuerte. Pero mira, aquí lo importante es que por lo menos todo va a empezar a fluir, va a empezar el equilibrio, habrás que tomar las riendas de la situación, pero pues sí, veo que en la medida que en la que tú no quieras ver, pues va a ser más tardado este proceso, ¿ok? Bueno, para otros de ustedes lo que veo es que ustedes ya no quieren más tristeza, ya lo que quieren es estar tranquilos, estar tranquilas, Capricornio, en la salud emocional. Mira, veo que hay cambio. Estos cambios, pues, a alguien aquí no le gustan o tal vez no te gustan. ¿Qué es lo que está pasando? O tal vez alguien ha cambiado. O tal vez ahora son peleas y peleas. Y veo que vas a tomar una decisión. Y la decisión que probablemente tomas es que quieres enmendar las cosas. O quieres arreglar las cosas. O quieres disculpar a alguien. O quieres terminar ya una rencilla. Pero pues sí, sí veo que en estos días lo que se viene es que vas a trabajar con una situación en la cual pues no es fácil porque pues, pues no, la energía es energía de conflicto, es energía de caos, ¿ok? Pero tú quieres arreglar las cosas, lo importante que tú quieres. Ahora sí que depende, ¿no? Depende si esto es rescatable, pues qué bueno que tengas la disposición. Si no es rescatable, pues qué te digo. Ahora sí que tú sabrás, Capricornio. En la salud espiritual, mira, veo que es necesario que tomes tu meditación, tal vez vaya a haber algún mensaje en algún sueño que tú tengas. Si te invitan a un retiro, si te ve, es momento como que de que tomes tiempo para ti, tal vez un cambio de aires o tal vez sí, un cambio de rutina te va a venir bien. Veo que necesitarás ser muy disciplinado, necesitarás ser muy, ¿cómo decir?
Ay, la pelusa. Pelusa, dame permiso. Necesitarás ser muy determinante con tus decisiones. Veo que vas a fortalecer tu carácter. Y pelusa, no me dejes hablar. Y vas a darte más amor, ¿ok? Vas a fluir más, vas a darte un amor un poco más adulto, es lo que veo. Bueno, Capricornio, vamos a sacar una carta del oráculo. Así que vas a escoger cuál quieres, la 1 o la 2. Escoge para ver qué mensajes hay para ti. Ok, para los que escogieron la 1, me sale Rafael con limpieza. O sea que te dicen que te limpie. Mira, si te están invitando a un tipo de retiro o algo, ve. O si has ido y tiene mucho tiempo que no vayas, ve. Que no has ido, ve. Límpiate. Necesitas renovarte, Capricornio. Necesitas, no sé, ir a alguna terapia o irte a algún tipo, algo, donde puedas limpiarte, donde te dejes atrás todas esas cosas, sentimientos, todas esas cosas que no te dejan fluir. Necesitas limpiarte, necesitas estar en contacto con el agua. Cuando te metas a bañar, métete de forma consciente, dile al agua. Mira, el agua es una energía poderosa, es un ángel el agua, es un espíritu divino el agua, ¿ok? Es algo mágico el agua. Si puedes, ahora sí que depende cada quien, hacer meditación bajo la lluvia, eso también te va a ayudar. O ir al mar también y de forma consciente pedir al universo que te limpie. O a un río. Y para los que escogieron la número 2, te sale Zadkiel con compasión. Aquí lo que te están diciendo es, a ver, ya basta de rencillas, ya basta de peleas, ya. Trata de vivir tranquilo, tranquila, Capricornio. Sé compasiva. También puede ser que, no sé, hay algún animalito por ahí que te pida ayuda o que tienes que tener compasión. O a lo mejor con los animales, con las plantas con las que ya convives de alguna manera. Debe haber compasión. Con los ancianos, con los niños, etcétera, con todos esos seres que son más vulnerables a ti. Trata de ser compasivo, trata de ser compasiva. Bueno, vamos a ver qué mensajes hay para ti del árbol espiritual o la madre naturaleza. Escoge cuál quieres, la 1, la 2 o la 3. ¿Listo, Capricornio? ¿Lista? Ok. ¿Quién escogió la 1? Intenso. La intensidad de una verdadera conexión del alma incluye los altos y los bajos. La intensidad de una verdadera conexión del alma incluye los altos y los bajos. Así que, pues, ¿qué te digo? Hay que aceptar las cosas como vengan. Y bueno, vamos a ver. ¿Quién escogió la número 2? Dice... Sentimientos. Tómate tiempo para explorar las emociones profundas que estás experimentando. Tómate tiempo para explorar las emociones profundas que estás experimentando. Pregúntate por qué estoy sintiendo esto, por qué me siento así, cuál es la causa, cuál es la raíz de que yo esté teniendo esta situación o que yo esté percibiendo así las cosas. Y para los que escogieron la tercera, dice claridad. Tómate un tiempo para pensar en tu situación, para resolverla. Mira, casi todos están diciendo, casi ve a un retiro o tómate un tiempo para ti, tómate un respiro, cambia de aires, tómate un momento para pensar tu situación, para resolverla. Capricornio, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, Capricornio. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo. Y nos vemos hasta la próxima.